Así que hoy tenemos para dar la bienvenida a José Luis Domínguez, responsable comercial en Telefónica Tech para España. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos y todo tuyo el micrófono. No. Lo primero, gracias a ti, Raquel, por hacer esta coordinación y esta gestión del evento, que desde luego no es hacer de maestro de ceremonias, implica un trabajo. Por supuesto, también dar las gracias a todos los clientes que han mostrado interés. Realmente estamos gratamente sorprendidos por el número de clientes que han pedido participar e inscribirse en este evento, o sea que esperamos y hemos trabajado mucho para que la sesión de hoy, en este tiempo de 1 hora y cuarto, seamos capaces de mostraros todo el potencial que tenemos trabajando conjuntamente Telefónica Tech, Fortinet y Nozomi. Voy a explicar en un minuto rápidamente quiénes van a hablar para que tengáis claro las personas que van a participar hoy en el evento y por supuesto que los tengáis en el radar para cualquier necesidad que tengáis tanto durante el evento, en preguntas que queráis hacer como posteriormente quedamos a vuestra disposición. Aparte de Raquel como maestra de ceremonias, tenemos la suerte y vais a ver la primera sesión después de la presentación. Vicente Segura, nuestro Head of IT IoT, nuestro gerente que lleva en la parte de producto de Telefónica Tech toda la estrategia de producto para este ámbito, nos va a contar la visión de cómo estamos trabajando en lo que nosotros llamamos la fábrica del futuro, ¿no? Los retos a los que se enfrenta a corto, a medio y largo plazo y la experiencia que tenemos en Telefónica en este tipo de retos y de proyectos. Luego, a continuación, nos acompaña uno de los System Engineers de OT de Fortinet, ¿vale? Antonio Navarrete, que va a presentar en detalle los casos de uso avanzados y cómo la tecnología de Fortinet ayuda a enfrentarnos. ¿Vale? Esa es la segunda sesión que veis ahí a las 9:35. A las 9:50, aparte de Fortinet, que como sabéis es uno de nuestros socios estratégicos, gracias a todos, en España, hemos invitado también a otra compañía que es Nozomi Networks, de la cual tenemos también una buena relación con ellos, más centrados en la monitorización de la parte de OT, y va a participar su CEO en el evento. Su CEO es Edgar Cadevila, está basado en San Francisco y bueno, le hemos pedido que nos grabara una sesión porque allí son 9 horas menos o 8 y va a ser un poco difícil que estuviera a estas horas. Después pasamos a una de las partes más interesantes de la presentación, donde uno de nuestros expertos de producto, Josué, os va a mostrar en vivo y en directo parte de la maqueta que tenemos, donde están todos los equipos que tenemos de nuestros socios como Fortinet y Nozomi, incluso a un robot que tenemos para que veáis un poco en vivo y en directo una demostración de lo que podemos hacer y cómo estamos trabajando en este ámbito. Y luego, para acabar, hay una mesa redonda. Tenemos un grupo de expertos muy interesante y ahora lo veréis. Primero, el moderador es Iván Sanz, que es el responsable, por decirlo, dentro de Telefónica Tech, de toda la oferta y la ingeniería actualmente para lo que nosotros llamamos industria, servicios y retail. Y le van a acompañar en esa mesa redonda, en primer lugar, Andrés Esquivano, que es compañero nuestro de Telefónica Tech, pero del área de IoT y de Big Data, que es el director de Industria 4.0. También va a estar Alain Sánchez, que es el CISO para EMEA de Fortinet. Carmen Torrano, que es una de nuestras research y que ahora está en la unidad de producto como Global Product Manager en temas de OT y IoT en seguridad. Y por último, nuestro enlace aquí en España, en toda la región de Iberia y para Turquía, de Nozomi, que es Víctor Aguilar. De verdad, yo creo que la agenda, desde un punto de vista, como suelo decir, está bastante trabajada para que podamos mostrar, y si no mal lo hubiésemos hecho, las capacidades conjuntas que tenemos en las empresas que participamos. Y sin más, dejo el paso ya al siguiente punto de la moderadora para que estamos a vuestra disposición, podéis hacer preguntas, si hay algo que nos queda claro podemos tener una sesión posteriormente, pero esperamos que no sea así, que podamos transmitiros en esta próxima hora toda la información. Por mi parte, nada más, muchísimas gracias a todos por confiar y dedicarnos vuestro tiempo en el día de hoy. Yo ya nada más, Raquel. Muchas gracias, José Luis. Con la superintroducción que has hecho ya me lo has dejado muy, muy fácil para el resto del evento. Sin más, vamos a dar paso a Vicente Segura para que nos cuente la visión de Telefónica Tech en esos retos de la industria a corto, medio y largo plazo.
Vicente, todo tuyo. Como comentaba José Luis, por favor, cualquier duda que tengáis a lo largo de la sesión podéis escribirla en el chat y nos iremos encargando de responderos. Muchas gracias y Vicente, bienvenido. Perfecto, Raquel. José Luis, muchas gracias. Pues mi nombre es Vicente Segura y, como antes ha dicho José Luis, soy responsable del área de producto de seguridad industrial y seguridad IoT. Y hoy os voy a hablar sobre los retos de ciberseguridad, basándonos también en lo que vemos en nuestros clientes en el día a día y también cómo afrontarlos, cuál es nuestra propuesta particular junto con nuestros socios tecnológicos que organizan con nosotros la sesión de hoy, cómo podemos afrontarla, ¿no? Normalmente siempre empiezo con esta diapositiva que me gusta bastante para representar la situación en la que estamos a día de hoy, ¿no? Se habla mucho de transformación digital, a mí me gusta verlo como algo que lleva ya varias décadas y te ha tenido varias olas. Primero la transformación de los sistemas IT y servicios IT internos, después el movimiento a la nube y recientemente pues todo lo que se llama IoT, que en el fondo tiene distintas olas, tiene distintos verticales y aplicaciones o distinta influencia en función del vertical y el caso de uso, y que nosotros lo estamos abordando mediante dos propuestas distintas. Una es la de seguridad para sistemas industriales y otra para sistemas IoT, que tienen sus diferencias. En el caso particular de la fábrica del futuro, a mí me gusta verlo de esta forma, con esta foto, ¿no? Yo me la imagino de esta forma. La fábrica actual sigue un modelo de producción lineal en la que la mayor parte de los productos pues son iguales, ¿no? Por eso hay lineales de producción. Pero la realidad es que la fábrica del futuro yo la veo de una forma distinta, en el que el producto es más personalizado y eso se ve perfectamente en el caso de la industria del automóvil. Y esta foto, extraída del concepto de Smart Factory de Audi, en una de las fábricas que ha montado, lo refleja muy bien. Aquí podemos ver cosas o tecnologías como realidad aumentada para poder trabajar remotamente, tan necesaria en nuestros días, los temas de sensorización inalámbrica masiva, el ensamblaje modular, en lugar de ser una línea de producción, tenemos distintos módulos o boxes en los que se va montando el producto de un cliente particular. Los robots móviles, AGVs, por ejemplo. En definitiva, esto lo que requiere son conectividades más inalámbricas, tendencia más a la conectividad inalámbrica, pero también por detrás, desde un punto de vista de ciberseguridad, es una mayor exposición. De ahí este tema de mayor superficie de exposición y la necesidad de incorporar ciberseguridad desde un inicio. Hemos pensado mucho en cómo abordar el tema fundamental que es la fábrica del futuro en esta sesión, pero la realidad es que a día de hoy yo creo que la principal preocupación, el principal reto a corto plazo de la mayor parte de los sectores industriales no es tanto esto que hemos pintado ahora, sino esto que reflejo en esta diapositiva. Y esto lo basamos un poco en las necesidades que vemos en nuestros clientes. La realidad es que la mayor parte de nuestros clientes no tienen claro qué tienen en las fábricas y tampoco tienen claro a qué riesgos están expuestos en las fábricas actuales. Y este es un reto de hoy, del mismo presente, ¿no? Y que estamos abordando ya. Ahora contaremos después cómo. Después, una vez una organización tiene clara qué se tiene en las fábricas, a qué riesgos están expuestos, la siguiente pregunta es, vale, ¿y cómo puedo ser más resiliente? ¿Qué soluciones de ciberseguridad puedo desplegar? Esto lo veremos también en las presentaciones que seguirán a esta. Yo daré unas pinceladas, unos detalles, pero entrarán en profundidad las siguientes presentaciones. Y yo al final de esta presentación también hablaré un poco de cómo estamos abordando estos retos a largo plazo. Hablando de largo plazo es 1 o 2 años, depende del ritmo de evolución, de cambio, de transformación tecnológica, ¿no? Pero estamos hablando ya de fábricas o de soluciones que incorporan tecnologías como el gemelo digital, realidad aumentada, que como decía antes supone una mayor superficie de exposición. Aquí la pregunta es, ¿qué requisitos de seguridad deben cumplir estas soluciones que ni tan siquiera están todavía definidas al 100%? Y sobre todo lo más importante es cómo puedo cumplir esos requisitos con el presupuesto que yo tengo, que ya es justo para poder llegar a cumplir o a cubrir esas necesidades tecnológicas que me suponen esa industria del futuro, como para incorporar además soluciones de ciberseguridad. Bueno, pues en esto estamos trabajando ya y daré algunas pinceladas al final. Pues vamos a centrarnos en los retos a corto plazo. Aquí nosotros lo que tenemos es, o lo que aplicamos es una metodología que llamamos METEO, metodología para entornos y tecnologías operacionales.
de ahí vienen las siglas. Y en realidad lo que aplicamos es una serie de pasos muy sencillas, como estas que veis en la pantalla, pero yo creo que muy lógicas. Lo primero es evaluar cuál es la situación actual desde un punto de vista de seguridad para una organización concreta. Y esto implica pues, elegir algunas fábricas o algunas plantas representativas de lo que tiene el cliente e intentar obtener ese perfil actual de seguridad. ¿Cómo hacemos eso? Pues entendiendo cuáles son las normativas que tiene que cumplir ese cliente y hasta qué punto las cumple hoy en día, y haciendo luego un diagnóstico y un hacking ético que nos permita entender hasta qué punto se cumple, obteniendo información de esa fábrica y haciendo un levantamiento de los activos, viendo si hay algo activos que nos esperaba tener, viendo si hay actividad maliciosa y nos esperaba, etc. Después, ahora voy a pasar un poco por todas las fases. Como os decía, esa primera fase de evaluación, pues sobre todo se centra en cumplimiento normativo, consultoría ágil, hacking ético, etcétera, etcétera, para después pasar a la fase de planificación. Una vez tengo claro cuál es mi situación actual, defino un plan director para llegar al nivel de seguridad al que yo creo que debo llevar en un determinado plazo de tiempo, de una forma más o menos realista. Esto al final en la práctica es un plan donde se plantea el despliegue de una serie de soluciones que se ven en la siguiente cajita, esta de implementación, que no solo son tecnologías, de hecho son tecnologías, procesos y personas, porque muchas veces implica cambiar la forma en la que hacemos las cosas o formar y concienciar a la gente que tenemos en nuestro equipo. Y finalmente gestionar. Las soluciones se despliegan, pero requieren una gestión continua. De lo contrario, no son algo que pueda proporcionar la utilidad que se esperaba. Entonces, por ejemplo, en la parte de evaluación y planificación, para dar detalles concretos de lo que hacemos, pues realizamos esa consultoría donde generamos un informe y le explicamos al cliente qué es lo que hemos visto. La mayor parte de las veces se encuentran servicios y sistemas desconocidos que el cliente no tenía constancia, protocolos no seguros como puede ser Telnet, esto es muy habitual, o no cifrados, o incluso obviamente que puedes encontrar información confidencial que te permite acceder a determinados servicios, esto lo veremos después en una demo también, o sistemas no parcheados, accesos no bien gestionados, donde no hay un procedimiento bien definido para determinar quién puede acceder y cuándo, etcétera, etcétera. Una vez tenemos esa información, que aquí en esta slide lo que mostramos también es cómo podemos acceder a esa información. O sea, no es solo un análisis teórico de lo que hay en la fábrica, sino un análisis práctico basado en la captura del tráfico y su propio análisis. Para capturar ese tráfico hemos desarrollado una herramienta que llamamos ASPI, de analizador de seguridad de planta industrial, que nos permite conectar una sonda en un determinado punto de la red donde hay tráfico que nos permite realizar ese análisis y a partir de ese tráfico capturado, utilizando la sonda de Nozomi, la capacidad de generación de información que tiene, identificando activos, relaciones entre activos, protocolos y servicios, posible actividad maliciosa, podemos generar ese informe de seguridad que os comentaba antes que nos permite conocer el estado de esa fábrica. La siguiente fase, una vez hemos hecho este informe, pues es el de implementar esas soluciones tecnológicas. ¿Qué soluciones tecnológicas hay que implementar? Pues bueno, hay muchas opciones, pero a nosotros nos gusta la propuesta de empezar por lo básico. Para nosotros lo básico es segregar y segmentar bien la red y monitorizar la ciberseguridad. Además de otras tantas soluciones, de hecho podéis ver en esta otra diapositiva un poco nuestro mapa, nuestro portfolio de soluciones. ¿Cómo planteamos esto? Pues al final estas soluciones se pueden estructurar siguiendo un framework más o menos conocido del NIST, que pasa por identificar y planificar, proteger, detectar, responder y recuperar, que son las acciones típicas en ciberseguridad. Aquí, por ejemplo, la parte de identificación se basa en servicios profesionales, que sería realizar estas consultorías que hemos comentado antes,
Y luego para la parte de protección, pues tenemos soluciones de protección de perímetros, esa segregación, segmentación que comentábamos, soluciones de protección del endpoint, es decir, no solo servidores, de hecho al final os mostraré una solución con la que estamos trabajando ya para proteger robots, monitorización desde la red y luego la parte de gestionar esas soluciones que os comentaba antes, ¿no? Que podemos hacer desde nuestros SOCs. Luego nosotros tenemos una visión bastante vertical. Nos gusta tener soluciones o adaptar las soluciones, o por lo menos identificar cuáles son las más apropiadas para cada vertical o caso de uso. Y todas estas tecnologías nosotros las probamos en los laboratorios con la intención de conocerlas mejor y poder compararlas entre sí. Entonces, por centrarnos en lo básico, o sea, ¿cuál debería ser el camino básico que uno debe seguir? Lo primero es conocer lo que tiene con estas herramientas que hemos dicho anteriormente. Segundo paso básico es los temas de conectividad. Segregar en distintas redes. El tercer paso, entender qué aplicaciones se están utilizando para saber qué es lo realmente necesario en un determinado entorno OT. Una vez tenemos esto claro, pasar a la fase de monitorización es más sencillo porque entendemos qué es lo habitual y qué es lo que se sale de lo habitual. Y finalmente, si ya llegamos a un nivel de madurez de ciberseguridad mucho más alto, pues estas soluciones, como os decía, es necesario gestionarlas. ¿Por qué no avanza? Disculpa, aquí está. Vale, y finalmente esta es la visión que nosotros siempre queremos trasladar. Al final la parte de seguridad OT e IoT es una pieza más de toda la infraestructura que puede tener un cliente. En un cliente de naturaleza industrial, esta parte, sobre todo la parte OT, pesará más, pero seguro que tiene una parte IT donde es necesario disponer de una serie de soluciones, una estrategia de ciberseguridad para cubrir de los riesgos que puedan aparecer en la parte IT, ¿no? Entonces, nosotros desde nuestros SOCs siempre intentamos dar esa visión global y estamos incorporando a la monitorización de las soluciones OT en esa visión completa. Esta sería la parte de los retos a corto plazo, ¿no? Es importante entender qué es lo que tenemos en los entornos de fábrica y abordarlo convenientemente. En la parte de largo plazo, lo que estamos pensando ya es cómo proteger esa fábrica del futuro, ¿no? Ese modelo de fábrica que os comentaba al principio. Y solemos utilizar este esquema de este portfolio de soluciones. Aquí en la parte inferior encajaría todo lo que hemos contado hasta ahora. Esos entornos legados se pueden proteger con esas soluciones que hemos visto hasta ahora. Por encima vemos lo nuevo. Por un lado, las redes de comunicaciones de esos entornos de fábrica del futuro. Y aquí planteamos distintas soluciones, no solo para proteger la propia infraestructura en sí mismo, me hablo de redes privadas, que pueden ser LTE, 5G, incluso estar basadas en Wi-Fi, en Wi-Fi 6, por ejemplo. No solo la protección de esa infraestructura, sino cómo disponer de tecnologías dentro de esa infraestructura que permita proteger lo que utiliza esas redes. Estoy hablando aquí, por ejemplo, de soluciones de monitorización, como por ejemplo la de Nozomi, que nos permita desde la propia red monitorizar el tráfico y obtener visibilidad de las cosas que se conectan a nuestra red, del tipo de conexiones que tiene, de posible comportamiento malicioso, etcétera, etcétera. Y luego, un apartado muy importante para nosotros es la protección del endpoint, porque a medida que esos dispositivos son más móviles, están más expuestos. Se puede acceder a ellos de más forma, ¿no? Entonces, de más formas. Entonces, es importante proteger el dispositivo final. Y ahora os mostraré una pequeña solución con la que ya estamos trabajando. Y obviamente aquí, pues no me quería olvidar ni de la parte de servicios profesionales, que es importante para entender toda esta foto, plantear ese estado de seguridad y definir ese plan director, y también del SOC, de los servicios de SOC para esa monitorización y gestión de las soluciones de ciberseguridad. Y finalmente, bueno, aquí un pequeño esquema de cómo sería esa fábrica del futuro y cómo encajarían esas distintas soluciones de ciberseguridad que os mostraba antes. Esto podría ser una fábrica, en el fondo puede haber muchas fábricas. Dentro de la fábrica vemos que en el futuro tendrán mucha más, casi en el presente ya, ¿no? Más presencia esas redes privadas celulares. Y aquí las distintas soluciones cómo pueden encajar, ¿no?
en entornos legados, las que hemos visto antes, en entornos más expuestos que utilizan conectividad celular, pues esa protección del endpoint. Y luego, obviamente, estas redes no están aisladas, estarán integradas con terceras partes, estarán conectadas con soluciones en la nube, y aquí, como veis, encajan varias de las soluciones que hemos mostrado antes. Y para terminar, os quería enseñar lo que estamos haciendo, esto es de la semana pasada, en el laboratorio, ¿no? Probando una solución de protección que se instala, protección para robots que se instala directamente en el propio robot, ¿no? Aquí tenéis un robot de Universal Robots. Lo que vais a ver aquí, uno podría pensar que estos robots, que son muy recientes, son seguros por defecto, vienen seguros de fábrica, ¿no? La realidad es que en algunos casos es posible, explotarlos aprovechando vulnerabilidades muy sencillas. Así, aquí, como veis, la pantalla se ha puesto en negro porque hemos lanzado un ataque. Veréis cómo el robot se para. En realidad, este ataque lo que hace es utilizar una vulnerabilidad que expone el robot, que permite lanzar un comando de shutdown, de parada del robot, a través de una shell, que es posible abrir en el propio robot, porque al final, en el fondo, funciona sobre un Ubuntu. En este caso, lo que hemos hecho es instalar la solución de protección de Alia Robotics, se llama RIS, sobre el propio robot, y lo que hacemos ahora es entrenarlo. Ahora el robot está aprendiendo cuál es el comportamiento normal en el entorno en el que se encuentra. En este momento pasa al modo detección, monitorización, y vais a ver cómo, lanzando ese mismo ataque, en la pantalla aparece un warning que indica que ha habido una actividad maliciosa, lo que permite detectar y bloquear ese ataque y evitamos que se pare la actividad de ese robot. Y con esto yo termino. Os doy las gracias por la atención y le doy paso a Antonio de Fortinet. Vale, muchas gracias, Vicente. Ahí solo comentar con todos los clientes y asistentes lo útil que está siendo el ASPI de cara a hacer esos levantamientos, esas pruebas de valor con los clientes y ayudarles, ¿no?, en esos primeros pasos. La verdad es que los hallazgos que hemos encontrado han sido bastante reveladores y nos han ayudado a empezar a apoyar a las empresas a tomar a arreglar esos básicos de los que también nos va a hablar Antonio. Damos paso a Antonio Navarrete, que es SME, Subject Matter Expert de OT en Fortinet. Muchas gracias, Antonio. Todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Raquel. Bueno, antes de nada me gustaría dar las gracias al equipo de Telefónica, a nuestros compañeros de Nozom y a mis compañeros de Fortinet por la organización y el tiempo que están dedicando a este webinar. Y bueno, la idea de hoy era presentaros unos casos de uso, ¿vale? Hasta ahora, perdonad un momentito, no está ahí, vale. Hasta ahora, en casi todos los eventos y demás, como ya os hemos contado varias veces y en presentaciones previas de Fortinet, estábamos trabajando sobre todo en cómo podemos ofrecer una solución integral de ciberseguridad para estos entornos industriales. Casi siempre nos habíamos centrado en tres grandes patas o en tres grandes verticales, que sería la segregación, la segmentación y en cómo podemos mejorar esa monitorización y aumentar la visibilidad de la ciberseguridad que tenemos en nuestros entornos industriales con las distintas herramientas que ofrecemos y demás, ¿vale? La idea de hoy ya es cambiar un poco el discurso e ir a unos casos de uso un poquito más centrados, ¿vale? Y demás, donde os podamos contar un poco las distintas soluciones, cómo podemos afrontar un acceso remoto seguro, cómo podemos afrontar y cómo podemos proteger y monitorizar de ataques de denegación de servicio y cómo podemos mejorar las soluciones de monitorización, ¿vale? Si hacemos primero una pequeña introducción, ¿vale? Actualmente estamos trabajando sobre todo en mejorar nuestras herramientas de monitorización y correlación, ¿vale? Para que out of the box directamente dispongan de un paquete de casos de uso adaptados a todos estos entornos industriales, ¿vale? Para ello nos estamos apoyando toda la parte de monitorización industrial en la matriz de Mitre, ¿vale? Para entornos industriales, donde ya estamos definiendo un conjunto y demás, donde hemos definido toda la parte de tácticas y técnicas y estamos definiendo un conjunto
de reglas que nos van a ir alimentando esta matriz dentro de nuestros sistemas de monitorización y correlación, ¿vale? Esto nos va a permitir, ¿vale?, que podamos mejorar nuestro servicio de Industrial SOC o que podamos mejorar el servicio de Industrial SOC de nuestro partner, ¿vale?, o de nuestros partners en este caso, y que se pueda realizar una respuesta bastante más ajustadas a las necesidades que tengan nuestros clientes y las organizaciones de nuestros clientes, ¿vale? Basándonos un poco en esta matriz de Mitre y basándonos en los distintos casos de uso que tenemos, ¿vale?, vamos a pasar un poco a ver los distintos casos de uso que vamos a mostrar. El primero de ellos va a ser el acceso remoto seguro, ¿vale? En este caso os vamos a contar un poco cómo podemos mejorar toda la parte del acceso remoto seguro. Para eso vamos a contar un poquito cómo funcionaría SANL, ¿vale? Entiendo que muchos de vosotros actualmente ya estáis usando SANL en vuestros entornos IT para toda la parte de autenticación y demás, pero también es muy fácil extrapolarlo el caso de uso a la parte OT, ¿vale? Actualmente estamos teniendo varios proyectos donde los clientes nos estaban demandando un poco cómo podríamos mejorar esa postura de seguridad y demás y cómo podríamos integrar en nuestra solución de acceso remoto todo lo que sería la autenticación de SANL. Para ello vamos a contar un poquito cómo funciona, ¿vale? Para esto tenemos 3 funciones más o menos diferenciadas, lo que sería el cliente, que normalmente suele ser un navegador, en nuestro caso ya no solamente es el navegador, sino que será nuestro endpoint, la parte del SANL SP y el SANL IDP, ¿vale? En este caso, el cliente iniciará la petición contra el SANL SP. Después de todo esto, el SANL SP realizará la redirección del cliente al SANL IDP. El usuario autenticará ya contra el SANL IDP, el cual enviará a la sección SANL, donde tendremos ya toda la información de este cliente, usuario, si metemos doble factor de autenticación, ¿vale?, como mejora y demás. Y todo esto va a ser redirigido de nuevo al usuario y contra el SANL SP. En este momento ya nuestro dispositivo FortiGate es el que va a actuar como SANL SP y nos va a permitir al usuario todo el acceso en base a la matriz de seguridad que se haya definido, ¿vale? Esto quiere decir básicamente que si hemos definido distintas políticas de seguridad donde un usuario autenticado contra o con SANL y demás va a poder acceder a una línea de producción, a otra línea de producción, otra línea de producción en base al usuario que sea, ¿vale? Si mostramos un poco la diapositiva, ¿vale?, vamos a ver un poquito la arquitectura y los componentes que podemos dar con una solución 100% Fortinet, ¿vale? En la transparencia anterior hemos podido ver básicamente que la parte del SANL IDP lo podemos hacer con nuestro servicio FortiAuthenticator, ¿vale? Pero no es el único. Podemos usar, si la corporación ya dispone de otras soluciones y demás, o como por ejemplo la parte de Microsoft Authenticator dentro de Azure o de la solución de Azure ADFS y demás, ¿vale?, también se pueden usar. En este caso la arquitectura sería 100% Fortinet. De inicio, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener nuestro FortiClient, ¿vale?, que va a ser nuestro cliente SANL. Vamos a tener nuestro FortiGate, que va a ser nuestro SANL SP, y vamos a tener FortiAuthenticator, que va a ser nuestro SANL IDP en este caso. Pero luego tenemos más alternativas y más herramientas que nos van a ayudar, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener nuestro FortiClient MS, que va a ser la herramienta que nos va a ayudar a mejorar toda esta monitorización, distribución y comprobación de la postura de seguridad que tengan estas máquinas que se van a estar conectando, ¿vale? Directamente lo que vamos a hacer con nuestro FortiClient MS es la distribución y centralización de todo lo que sea nuestra solución de FortiClient. Y es donde vamos a decidir, en base a qué usuario, qué grupo de usuarios, qué tipo de VPNs o a qué VPN se va a poder conectar, ¿vale? Otra de las cosas que nos estaban pidiendo nuestros clientes industriales en este momento, ¿vale?, hay otras herramientas que están grabando completamente las sesiones, ¿vale? Cuando hacen un acceso remoto y demás, que normalmente ahora se están llamando PRAs, ¿vale?, lo que están haciendo es grabar. Nosotros en este caso no vamos a grabar, pero teniendo toda la trazabilidad que tenemos del FortiClient MS, que nos va a dar nuestro FortiClient, que nos va a dar FortiGate y que nos va a dar nuestro FortiAuthenticator, toda esa información la vamos a poder pasar a nuestro FortiAnalyzer y a nuestro FortiSIEM, ¿vale?, donde nosotros vamos a poder correlar un poco toda esta información, vamos a ver toda la información, vamos a guardar todas las trazas de una forma sencilla y vamos a poder ver qué se estaba haciendo desde el cliente hasta la línea y la máquina o el PLC o el HMI que tengamos puesto en la línea. ¿Qué vamos a tener en este caso? En este caso lo que vamos a tener es un end-to-end, ¿vale?, con la visibilidad completa, sin cifrar, ya que vamos a disponer de un cliente. En este cliente vamos a poder dotarlo de ciertas medidas de seguridad, ¿vale? Estas medidas de seguridad puede ser
anti-malware, un anti-malware basado con Machine Learning, un control de aplicaciones a nivel de firewall, distintas opciones, ¿vale? Incluso podemos hacer un split tunneling en base a las aplicaciones, ¿vale? Lo normal en un entorno industrial cuando te conectas es que no permitamos el split tunnel y que todo el tráfico nos venga hasta este concentrador y de aquí ya se dé paso a donde necesitamos. ¿Vale? Nuestro siguiente caso de uso, ¿vale?, es un ataque de denegación de servicio, ¿vale? Y cómo podemos ayudar en este caso a monitorizarlo y a remediarlo, ¿vale? Para ello nos vamos a basar un poco en una demo que hicimos, ¿vale? Es algo que está puesto en producción en varios de nuestros clientes, pero para enseñarlo un poquito hicimos una demo bastante sencilla, ¿vale? Donde teníamos dos segmentos de red, un nivel 1 y un nivel 2, ¿vale? De Purdue directamente, y separando estos niveles 1 y estos niveles 2 disponíamos de uno de nuestros dispositivos FortiGate, ¿vale? En este caso, la idea es que en nuestro nivel 2 disponíamos de una máquina que aprovechaba un atacante para hacer un pivoting e intentar llegar a nuestro nivel 1, ¿vale? Directamente a nuestro PLC. Y la idea aquí era ver y mostrar un poco, o la idea aquí es mostraros un poco cómo desde una máquina que esté comprometida en un nivel 2 se podría hacer directamente un ataque de denegación de servicio a nuestros PLCs, a nuestras RTUs y demás, ¿vale? En este caso, la denegación de servicio la hacíamos de una forma muy sencilla, simplemente ejecutábamos un comando de hpin, ¿vale?, desde nuestra máquina Kali, y lo que estábamos haciendo es, en el nivel 2 teníamos también un dispositivo que controlaba, que hacía de servidor SCADA, ¿vale?, y que estaba haciendo la monitorización de estos PLCs, o de este PLC en concreto, ¿vale? Y cuando empezábamos, en este caso, el ataque, directamente esta monitorización, este join que hacemos entre el SCADA y el PLC ya no se podía realizar, ¿vale? No sé si lo podréis ver, entiendo que se puede ver bien en la imagen, como al principio, cuando no hay ataque, se está haciendo la monitorización perfecta desde el SCADA del PLC, en el momento en el que estamos en ataque, directamente esta monitorización ya no se puede realizar y habríamos dejado el PLC sin poder dar esa información y demás y subir esa información a nuestros procesos de negocio, ¿vale? En este caso, la idea es que directamente disponiendo de un dispositivo firewall, ¿vale? En este caso también teníamos otro dispositivo, una sonda de Nozomi para alimentar, ¿vale? Y para que más o menos podamos ver un poco que podemos ver una información en ambos productos, ¿vale?, que nos va a ayudar a alimentar luego nuestra siguiente herramienta que os voy a enseñar, que es el SIEM, ¿vale? Y así poder tener distintas fuentes para determinar que estamos en un ataque de denegación de servicio. En este caso, tanto nuestro FortiGate como Nozomi nos están mostrando el ataque, ¿vale? Estamos mostrando que tenemos múltiples IPs de origen y demás. Nozomi muestra como que es un ataque de denegación de servicio. Nosotros estamos mostrando todas las direcciones IP con cuántos ataques y demás, tipo que estamos haciendo del ataque y demás, ¿vale? Toda esta información, si la mandamos a un SIEM o a un sistema que tengamos en un SOC, directamente se va a poder correlar entre ellas, se va a poder alarmar y se va a poder actuar justamente en tiempo, ¿vale? Una vez que hemos visto esta parte, ¿vale?, vamos a pasar ya un poco al último caso o a los últimos casos de uso, que son varios, ¿vale?, donde realmente vamos a ver nuestra solución de monitorización y correlación, ¿vale?, que es nuestro FortiSIEM, en este caso. Lo primero es que os quería contar un poquito es que nuestra solución FortiSIEM cuenta con una CMDB ya integrada, ¿vale?, la cual nos va a permitir realizar una monitorización del performance, la disponibilidad, la seguridad, incluso las modificaciones que estamos haciendo de configuración de nuestros dispositivos industriales y nuestros dispositivos de red, ¿vale?, de una forma muy sencilla, en unas vistas muy simplificadas, ¿vale? Como podéis ver aquí en la pantalla, básicamente vamos a poder estar viendo un poquito los distintos dispositivos, cómo están de memoria, de utilización de CPU, cómo están de uso de red, ¿vale? También vamos a poder ver si hay algún incidente de seguridad sobre ellos y si se ha modificado la configuración, ¿vale? La configuración es algo que se puede configurar y parametrizar en base al tiempo que queramos hacerlo, ¿vale? Luego, para mejorar toda esta monitorización y el posterior análisis, lo que estamos haciendo es evolucionar nuestro FortiSIEM a que soporte también una parte muy específica para la parte industrial. Nosotros tenemos una funcionalidad que son los servicios de negocio, ¿vale?, que se pueden generar de una forma ad hoc, que podemos crear nosotros. En las siguientes versiones de FortiSIEM ya tendremos unos servicios de negocio específicos para nuestra parte industrial que posiblemente se puedan adaptar, se puedan usar para adaptarlos
a las organizaciones de nuestros clientes, ¿vale? En este caso, los servicios de negocio no dejan de ser una agrupación lógica de dispositivos y aplicaciones. Vamos a poder adaptar nuestro modelo de ciberseguridad y el plan de continuidad de negocio a estos servicios de negocio, ¿vale? Y de esta forma nos va a ayudar a hacer una realización, a realizar una monitorización y un análisis mucho más efectivo, ¿vale? La idea es que podamos modelar nuestro estándar de ciberseguridad, ¿vale?, dentro de nuestra herramienta para que lo podamos mostrar como servicio de negocio. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Básicamente lo que vamos a conseguir es que podamos mejorar mucho la parte de toda la parte analítica de OT, ¿vale? Si hemos generado el modelo que esté adaptado a nuestro estándar, directamente vamos a poder realizar búsquedas en tiempo real o forenses, ¿vale?, en base a este modelo. Y de esa forma vamos a poder disponer de una manera muy sencilla de toda la información vital para nuestro negocio, ¿vale? Aquí podemos ver, como por ejemplo, basándonos en el servicio de negocio, estamos buscando qué máquinas de nuestro nivel 2, por ejemplo, ¿vale?, y nuestro nivel 1 están hablando con IPs externas, con IPs públicas. En nuestro caso, en nuestro modelo de negocio, por ejemplo, esto no se debería permitir y esto hace que salte una alerta, una alarma, un incidente y demás, y lo vamos a poder estar analizando en tiempo real o de una forma a posteriori con la solución de análisis histórico y demás para que podamos tener toda esta información. Todo esto claramente va a generar alertas, alarmas y demás, ¿vale?, que las vamos a poder visualizar en nuestro panel de incidentes. En este caso, podemos definir todas estas alertas. Nuestra solución ya va a venir con un conjunto de alertas predefinidas, ¿vale? Posiblemente haya que adaptarlas para tenerlas todas muy vinculadas a nuestro estándar de ciberseguridad de la organización, ¿vale? Pero todas estas reglas que estén definidas se van a usar básicamente para poder hacer ese control, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a realizar con estas reglas? Pues lo que vamos a hacer es popular nuestra base de datos de incidentes, ¿vale? En este caso, todo lo que vamos a hacer es ir generando incidentes, los cuales vamos a poder investigar desde nuestro FortiSIEM. Vamos a tener todas las herramientas y demás, ¿vale? Otra forma de ver los incidentes y de presentarlos que tenemos es con toda la parte de la matriz Mitre, de ataques para ICS, ¿vale? También se va a poder alimentar todo, vamos a poder ver todo y esto nos va a simplificar mucho la vista, ¿vale? Ya que vamos a poder viendo con qué táctica y con qué técnica están llegando estos ataques, ¿vale? Y ya lo último, para contaros un poquito, este sería un caso de uso, ¿vale?, en el que si se genera una alerta de IPS, ¿vale?, nuestro FortiSIEM va a recibir el CVE asociado a la alarma desde nuestro servicio de FortiGuard. FortiSIEM va a consultar los CVE que tiene de los dispositivos que han sido populados en nuestra CMDB, por ejemplo, con la integración de algún escáner de vulnerabilidad externo o nuestro propio FortiClient que hace de escáner de vulnerabilidades. Y si existe un macheo con ese CVE, cambiará la criticidad del evento y podremos abrir de forma automática un ticket para realizar todo su seguimiento, ¿vale? Y luego ya, bueno, si estáis interesados en poder hacer alguna prueba y demás, pues podréis ir y podréis solicitarlos a Telefónica directamente. Bueno, podréis solicitar este Fast Track a esta dirección de correo. Raquel os cuenta más. Pues muchísimas gracias, Antonio. Como bien dices, igual que el ASPI ha sido una herramienta clave en los acercamientos a cliente, estos Fast Track de OT son laboratorios muy prácticos y muy digeribles también para los clientes, para que empiecen a tocar esa tecnología y a darse cuenta de cómo proteger los entornos. Lo dicho, Antonio, se nota que tienes una amplia experiencia en campo. Y vamos a pasar ahora al siguiente espacio en el evento. Tenemos a Eric Capdevielle, CEO de Nozomi Networks, que es desde el otro lado del charco, va a dedicarnos unas palabras y también a presentarnos sus mensajes. Damos paso al vídeo. Para facilitar la visualización, podéis utilizar el botón de Span View que tiene Webex. Muchas gracias. Pasamos al vídeo. Hola, mucho gusto. Les habla Edgar Capdevielle. Yo soy el CEO de Nozomi Networks. Y bueno, es un placer para mí presentarles desde acá, desde San Francisco. Y disculpa que esté grabado, pero es un placer que me hayan dejado participar de esta forma. Bueno, y aquí les tengo una pequeña presentación. Aquí está.
Bueno, primero que todo, como les quería contar, muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito del tema de seguridad industrial, seguridad IoT y la convergencia con el tema de 5G. ¿Cuáles son los retos que tenemos enfrente de nosotros en todo lo que tiene que ver con la convergencia de OT o las redes industriales y las redes IoT? Sobre todo también con el tema de la tecnología 5G, 5G, que viene y cada vez está penetrando mucho más. Bueno, mira, cada vez que hablamos con nuestros clientes, existen 4 temas que salen siempre en cuanto a cuáles son los retos que ellos enfrentan para avanzar todo el tema tecnológico y todo el tema de inversión. El primero es la transformación digital, que tiene que ver con nuevas tecnologías, nuevos casos de uso en cada una de las industrias, pero en realidad tiene que ver con el cambio del nivel de inversión y en cada una de las industrias. Todas las industrias que están ya digitalizadas, como la banca, por ejemplo, gastan o invierten bastante en la parte de tecnología, generalmente 4 o 5% de sus ventas. Y compañías que no están digitalizadas, como por ejemplo minería o construcción, electricidad, por ejemplo, tienden a invertir menos del 2% de sus ventas en tecnología. Y la transformación digital, un indicador de la transformación digital es el cambio en este tipo de inversión. El otro tema que es también bastante común es el tema de Internet of Everything o también IoT, que tiene que ver con todo este número de devices que van a venir a la red. Al final del 2024 van a ser 83 billones, la mayoría de ellos van a ser nuevos, 70% de ellos van a venir del sector industrial y 70% de ellos van a venir con vulnerabilidades en el diseño. O sea que no van a tener protección, no van a tener seguridad y el software va a ser versión 1, que como siempre la versión 1 no tiene en cuenta el tema de seguridad. Y todos estos sensores, todos estos devices, dispositivos, van a expandir el área de cobertura, el área de seguridad, la exposición en cuanto a seguridad. Después está el tema de convergencia entre la parte industrial y la parte de tecnología. Estos equipos generalmente separados ya están empezando a trabajar juntos. El presupuesto ya a lo mejor cambió, antes era de la parte industrial, el presupuesto específicamente de la protección, la visibilidad, el manejo, la instrumentación de esas redes industriales o esas redes IoT, generalmente estaban en la unidad de negocio, el presupuesto y también el liderazgo. Y a pesar de que estamos trabajando bastante en conjunto, ambos grupos, el presupuesto generalmente tiende a ser transferido a la parte de tecnología junto con la responsabilidad. Y bueno, lo último es que todos los días cambia y sube el nivel de riesgo y los ataques que ocurren, que son cada vez más públicos en el área industrial, en el área de IoT, etcétera. Por ejemplo, hace ya casi un mes hubo un ataque muy, muy peligroso en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, en una planta de agua potable, donde esa agua fue contaminada por un hacker. Han habido muchísimos casos, plantas paradas, una planta en Alemania, en fin, hace 10 años estos ataques eran uno por año, uno cada 3 años, y hace mucho más tiempo era uno cada década. Y hoy en día es uno cada semana. Y el tema siempre es el mismo. Existe una fase de reconocimiento donde es muy importante identificar ese ataque, detener el ataque en la fase de reconocimiento antes de que se convierta en un ataque más peligroso. Aquí tenemos algo que dijo nuestro cofundador, Andrea Cárcano. Dijo que las redes 5G están acelerando la transformación en todos los sectores, debido al ancho de banda, debido a la conectividad, y esta convergencia entre OT, entre la parte de industria, la parte de tecnología y la parte de IoT, estos nuevos sensores que estamos añadiendo todo el tiempo, esta convergencia se está acelerando cada vez más. Y se está acelerando en todos los sectores, en el sector agricultura, en el sector aeropuertos. Tenemos clientes
de aeropuertos muy grandes, edificios muy modernos. Cualquier planta de energía que tú puedas nombrar, generalmente va a ser un cliente de Nozomi o va a ser un cliente de nuestra categoría. En la parte de manufactura, mira, todo este tiempo que hubo cierre de plantas por COVID, esos cierres de planta fueron beneficiosos porque se usaron bastante para implementar seguridad en la parte de manufactura y en la parte de farmacéutica. Todas las plantas farmacéuticas doblaron y triplicaron sus inversiones en la parte de seguridad industrial, en la parte de visibilidad, empresas de petróleo, de gas, también, a pesar de que el precio del petróleo no es tan alto como en tiempos pasados, a pesar de que la demanda de petróleo no es tan alta, muchas empresas de petróleo han implementado visibilidad, seguridad a escala, porque saben que una parada podría ser catastrófica. Igualmente en la parte de transporte, de minería y de puertos. Cualquiera de estas verticales industriales, tiene redes industriales y tiene redes IoT, que por primera vez son responsabilidad de la parte de tecnología del Chief Information o del Chief Security Officer, y tienen que tener el mismo nivel de inversión como las redes corporativas. Y bueno, el reto que tenemos, principalmente con todo lo que tiene que ver redes industriales y redes IoT, tiene que ver con una trifecta, una trinidad: la seguridad, la visibilidad y la escalabilidad o la cobertura a nivel global. Poder cubrir todas las plantas, toda la infraestructura que cada una de estas industrias verticales tiene. Bueno, vamos a ver cada una de estas en detalle. Vamos a empezar, uno siempre tiene que empezar por el tema de visibilidad. No podemos proteger lo que no se puede ver. Muchas redes industriales no pueden ver los sistemas de IoT, y muchas redes de tipo IoT o dispositivos IoT o de tecnología no pueden ver las redes industriales. Este gap tecnológico es un problema muy grande, porque todas las herramientas que sirven en la parte de tecnología, en las partes de redes corporativas, no se pueden usar generalmente en la parte industrial o en la parte de IoT. Muchos de nuestros clientes han tenido inversiones muy grandes y se sienten relativamente seguros en la parte de sus redes corporativas. Tienen todo tipo de seguridad, cada sabor y cada color de seguridad, pero cuando te asomas a la parte industrial, la seguridad no está implementada. Y la parte industrial, como habíamos mencionado antes, generalmente se ha añadido a lo que llamamos el scope de seguridad, con el tema del grupo de tecnología o de seguridad de las empresas en cuestión. Entonces, visibilidad es el primer reto que tenemos. El segundo es seguridad. Como dijimos ya, muchos de estos dispositivos de IoT no tienen los estándares, no tienen la seguridad en el diseño, no existen prácticas sólidas de cómo implementar o segmentar este tipo de dispositivos. Muchos requieren conexión a la internet para funcionar porque fueron diseñados con ese punto de optimización. Aquí tenemos un estudio donde 50% de los clientes dicen que el reto más grande en cuanto a adoptar soluciones IoT es asegurar la data, la red y los dispositivos mismos. Y es muy importante si queremos implementar todos estos dispositivos por el bien de la empresa, bien sea para optimizar el negocio, para hacer mantenimiento preventivo, para hacer procesos analíticos de optimización. Cualquiera que sea nuestro objetivo, es muy importante, ¿cómo se dice?, resolver esta preocupación que, como dijimos aquí, el 50% de las empresas tiene, que es el tema seguridad. Por ejemplo, en esta encuesta de esta misma empresa, 58% de los respondientes necesitan proteger contra malware, ransomware. 55% están preocupados con el tema de
perder información financiera o tener pérdidas financieras, específicamente robo de dinero. Y 52% tiene preocupación de perder información, que se le roben información confidencial o propiedad intelectual desde sus redes. Y específicamente, si te imaginas una red industrial, las redes industriales tienen muchísima propiedad intelectual. Si eres manufactura de vehículos, manufactura de cualquier cosa, esa información que existe en la red es propiedad intelectual. Y bueno, por último, el tercer criterio aquí es la escalabilidad. Y esto tiene que ver, bueno, con atributos de la empresa y atributos de la solución. Por ejemplo, si tú imaginas una empresa minera, una empresa farmacéutica, una empresa de electricidad, la escala física de la empresa puede ser gigantesca. En la electricidad uno tiene que generar electricidad y después distribuirla a millones de personas. Tienes subestaciones de servicios, tienes unidades de generación. En la parte farmacéutica tienes plantas de producción. En las minerías tienes minas en todas partes del mundo, donde sea que esté cada uno de los metales preciosos. Y bueno, esto crea una necesidad de cobertura a nivel global en lugares que de repente no son los más fáciles para implementar tecnología. Entonces, siempre que se vaya a implementar un tipo de tecnología en la parte de seguridad o en la parte de visibilidad, es importante tomar en cuenta el tema de escala. ¿Cómo hago para cubrir toda la empresa? Cuando en la parte de tecnología corporativa, por ejemplo, es relativamente fácil porque la tecnología corporativa, las redes corporativas están conectadas todas las unas a las otras y uno ya está, las prácticas ya existen para manejar todo a nivel centralizado. El correo electrónico se maneja a nivel centralizado, uno puede empujar a todas las laptops, software de protección, en fin, todo el tema de IT y las redes corporativas ya se está bastante centralizado. Todo lo que tiene que ver con plantas, todo lo que tiene que ver con manufactura, con subestaciones de servicio, está bastante distribuido. Y la escalabilidad tiene que ver con cómo hace uno para unificar toda esa flota distribuida a nivel global, que como te digo, como les digo, es un atributo, en el caso de Nozomi, no solamente del producto que tenemos, sino de la compañía. La compañía tiene que ser capaz de dar su servicio en cualquier parte del mundo. Bueno, y ahorita vamos a hablar específicamente del tema de las redes 5G. Toda esta transformación industrial, toda esta industria 4.0 demanda ancho de bandas muy grandes, latencies muy pequeños, movilidad, conexiones masivas, sin que no haya congestión en las redes, que la transferencia de datos sea inmediata, rápida, sin interrupciones y que sea segura. Y el 5G privado ofrece una conexión confiable con una low latency, o sea, bien rápida, bien corta, sin demora, y un ancho de banda bastante grande, para que las máquinas se puedan comunicar rápidamente. Y esto facilita bastantes nuevas aplicaciones. Por ejemplo, cuando todo estaba desconectado, todo tenía que funcionar remoto, con programas muy cortos, con un comportamiento bastante determinístico, pero ahorita que todo puede estar conectado de inmediato a nivel global con Internet, pueden existir aplicaciones de cloud, procesos analíticos que hacen que un proceso más complicado y más distribuido sea capaz de funcionar. Y esto es, obviamente, progreso y mejor para todas las empresas. Pero obviamente trae sus complicaciones. Entonces vamos a hablar de los beneficios de utilizar Nozomi Networks para monitorear este tipo de implementación a gran escala. Con Nozomi uno puede monitorear el tráfico este-oeste y el tráfico norte y sur. Por ejemplo, tienes una planta, norte y sur tiene que ver con la planta y todas las redes corporativas, todo lo que vaya a la nube, a la parte corporativa, segmentado o no segmentado, y este-oeste tiene que ver con todo el movimiento lateral dentro de la planta misma. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo vehículos, carros, camiones, automóviles,
Está la red de pintura, la red de crear puertas, la red de motores y todo al final la red de ensamblaje. Eso significa este-oeste, y todas estas redes son bastante autónomas entre sí, pero a la vez también se conectan y se coordinan. Entonces hay que monitorear todo el tráfico este-oeste y el tráfico norte-sur. Tiene que hacerse a escala, no solamente monitorizando dispositivos industriales, pero también dispositivos IoT, los sensores nuevos de vibración, de temperatura, etc. Hay que monitorear el acceso, por ejemplo, sobre todo durante COVID. Hemos dicho ya varias veces que COVID aceleró muchísimo todo este tema de la digitalización y la transformación industrial. Estaba hablando con un CISO el otro día, me dice que antes de COVID, el acceso a su planta era alrededor de 3% de forma digital, de forma remota, y cuando era 3%, bueno, ese acceso se podía monitorear y monitorizar de forma manual con las herramientas que tenían, pero cuando llegó el COVID, ese acceso a las plantas fue de 3% a más de 80%. Y ya cuando todos los operadores están accesando a la planta completamente de forma digital, remota, es casi imposible monitorizar y vigilar y aprobar y estar seguro de que la planta sigue segura. Entonces este tema de detectar comportamiento, acceso no autorizado es bien difícil a medida que se automatiza y todo se vuelve más automatizado, más conectado. Y bueno, 5G da muchísimas opciones adicionales. Puedes conectar los devices, los dispositivos, los procesos a la nube. Los puedes conectar con una partner de telecomunicaciones, con el que manufactura tu hardware industrial o de IoT, con microservicios y, en fin, existen muchísimas opciones. Al aumentar la conectividad y el dinamismo de estas redes, se expande el área de ataque potencial, y la necesidad de tener una buena visibilidad, una buena seguridad a escala, se convierte sumamente importante. Muchísimas gracias. Me gustaría mucho estar allí con ustedes en esta conversación que me parece va a ser súper interesante. Y bueno, será para la próxima. Gracias. Pues seguro que sí es para la próxima. Y vamos a dar paso ya a Josué González, que desde el laboratorio nos va a proyectar o va a hacer una demostración de distintos casos de uso con los componentes que hemos visto durante la presentación, tanto de Vicente y de Antonio. Josué, todo Hola. tuyo. Enséñanos tus juguetes del laboratorio. Hoy estoy desde el laboratorio de Telefónica de ciberseguridad industrial, así que bueno, aquí me veis bien acompañado del robot grande que ha mostrado antes Vicente. También tengo mi amigo el robot pequeño. Y bueno, aquí os enseño un poco brevemente cómo es la infraestructura que vamos a usar para la demo, ¿vale? Bueno, tengo más cositas por aquí. Tengo un par de Fortis que ya os contaré para lo que es. Y bueno, tenemos un par de PLC, switch, la sonda de Nozomi, la R50, y aquí un servidor con el SCADA, la estación de ingeniería, etc. Así que bueno, por ahora no vamos a necesitar más la cámara. Os voy a proyectar pantalla y vamos a ver un poquito de... Bueno, ahora os cuento. Venga, muy bien. Bien, vamos al lío. ¿Veis la pantalla? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues os digo muy rápido en qué va a consistir la demo, porque son varias cosas, ¿vale? Primero vamos a hacer cómo se podría hacer un ataque a una infraestructura industrial, ¿vale? Vamos a empezar pues con las típicas fases de un ataque: reconocimiento, explotación, luego cambio, modificación de programa de un PLC. Luego vamos a ver cómo esos mismos ataques se podrían detectar usando la tecnología de Nozomi.
A continuación vamos a ver cómo esos ataques se podrían prevenir usando la tecnología de Fortinet. Después de eso ya llega la parte más innovadora y os vamos a enseñar cómo se podría, o sea, cómo funciona Nozomi desplegado en una red 5G industrial, ¿vale? Y por último, bueno, eso os lo cuento al final porque es la parte más novedosa de todas y la que me hace más ilusión enseñaros. Así que vamos a empezar y os voy contando. Bien, pues la primera que vamos a hacer es un escaneo de puertos. Para los que conozcan las herramientas de seguridad, pues esto es un clásico. Es un Nmap que lo que va a hacer es interrogar a todos los dispositivos que haya conectados a la red e intentar identificarlos, ¿no? Ver qué puertos están abiertos, qué servicios se están ejecutando, qué versiones, etcétera, ¿no? Pues en este caso detectamos porque tenemos ahí un PLC de Siemens conectado que tiene ciertos puertos abiertos, algunas máquinas vulnerables, algunos servicios corriendo. Pues bueno, este es el primer paso. El siguiente paso que vamos a hacer, por demostrar que es posible, es hacer un ataque de man in the middle. Un ataque de man in the middle intercepta todo el tráfico que está fluyendo por la red e incluso hace que se pueda modificar. En este caso vamos a interceptar el tráfico entre el PLC y el SCADA, de tal forma que se ve el tráfico Modbus si abrimos Wireshark. Pero este tráfico también se podría modificar en tiempo real, es decir, sustituir variables Modbus al vuelo, lo cual es bastante peligroso. A continuación, esto es un exploit, ¿vale? Esto es Metasploit. Y lo que vamos a hacer es usar el exploit de Eternal Blue, que es parte de WannaCry, mítico WannaCry, y vamos a explotar una máquina Windows 7 vulnerable, lo cual creo que abundan en los entornos industriales, incluso más antiguas todavía que Windows 7. Así que veis como que prácticamente es pulsar Enter y ya tienes acceso completo a la máquina. En este caso era la máquina del SCADA y lo que se está buscando son pues, ciertos archivos interesantes, ¿no? Aquí he creado pues es una carpeta de archivos secretos y ahí pues están las fórmulas, las contraseñas, por ejemplo, ¿no? Con esas mismas contraseñas o con un poco de inteligencia para pivotar, pues puedes llegar a la estación de ingeniería que controla en este caso un robot que está dibujando, ¿no? Entonces, pues se puede sabotear el proceso industrial, que en este caso es un robot y en vez de dibujar una cosa, pues lo va a tachar. Y por supuesto, si tienes acceso a la estación de ingeniería, pues puedes formatear el PLC, pararlo o hacer cualquier barra basada que se te ocurra. Vale. Entonces, ahora, ¿cómo se detectaría esto con Nozomi? Pues esto que estáis viendo es la pantalla principal de Nozomi. Lo primero sería ver los assets que tenemos conectados, el perfilado, para ver, oye, ¿qué tenemos conectado? Pues mira, aquí podemos detectar claramente que tenemos un PLC de Siemens, el S7200, en la versión de firmware 4.4, todos los detalles, qué alertas ha habido, qué ha sucedido, pues todo eso lo detecta Nozomi, ¿no? Que es la gran baza, esa profundidad industrial en los protocolos que da tantísima visibilidad. Por otro lado, si quisiéramos ver las alertas de qué ha sucedido, pues vemos que aquí es muy fácil y muy intuitivo ver qué ha pasado. Por ejemplo, pues ataque de man in the middle, entre quién y quién, con qué max se ha producido, o por ejemplo el ataque de explotación con Eternal Blue, pues vemos claramente quién ha sido, contra quién, todos los detalles, incluso podemos descargar un backup para analizarlo después. Por otro lado, ahora, ¿cómo protegeríamos el mismo entorno de este ataque? Pues en este caso vamos a usar un FortiGate, que es un FortiGate rookerizado, especial para entornos industriales, con su alimentación a 24 voltios, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a habilitar las firmas industriales. Una vez habilitado, pues el FortiGate va a poder interpretar más protocolos industriales, ¿vale? Cuando hablo de protocolos industriales, bueno, ahora lo veréis, que son unos cuantos, pero hablo de BACnet, de Modbus, S7, Profinet, Fins, bueno, hay muchos. Entonces, bueno, en este caso lo que vamos a hacer es crear una regla de Application Control para establecer una regla por la que solo pueda fluir un cierto tipo de tráfico. No solo al puerto, es decir, pues va al puerto 502 o va al puerto 102, sino establecer exactamente qué clase de operaciones con ese protocolo industrial se pueden hacer. En este caso, vamos a buscar por S7, que es el típico protocolo de Siemens, y vamos a asignar pues, que ese protocolo se puede usar. Además, también vamos a añadir, si no recuerdo mal, Profinet, que es otro de los que usan estos PLCs, y pues así reducimos al máximo la superficie de ataque
del entorno, ¿no? Porque si solo filtramos exactamente el protocolo concreto que queremos usar, pues podemos llegar a minimizar al máximo la superficie de ataque. Bien. Y me diréis, bueno, ¿y esto cómo se aplica? Pues en realidad de la forma de siempre, la tradicional forma de manejar un firewall. Ahora nos iríamos a la parte de políticas o reglas y sobre una regla que tuviéramos creada entre un par de, bueno, entre lo que tuviéramos creado, pues en este caso entre la estación de ingeniería y el PLC, que son los que van a hablar en S7 y en Profinet, pues le aplicamos el Application Control, el perfil que hemos creado, que es para el PLC de Siemens, y ya está. Listo. No tiene mucha más complejidad. Por ejemplo, si tuviéramos otro perfil, por ejemplo, con el SCADA que está hablando Modbus, con el PLC para sacar las variables, pues lo mismo. Crearíamos un perfil de Modbus y aplicamos el perfil a la regla y ya está. Sencillo. Pero ahora vamos con la siguiente parte. ¿Cómo podríamos prevenir la explotación de la máquina Windows? Pues bueno, muchas veces parchear no es una opción. Bien porque no se puede, porque destruye la garantía del fabricante o porque es muy complicado. Pues lo que podemos usar es virtual patching. Es decir, una forma de parchear virtualmente o proteger esos equipos que de forma real no se pueden parchear. Y lo que hacen es protegerlo contra las vulnerabilidades que pueda tener. En este caso, para prevenir la explotación de nuestra máquina Windows 7 que está desactualizada y no tiene antivirus ni protección propia, lo que vamos a hacer es crear un perfil de Intrusion Prevention, de IPS, con las reglas para proteger un Windows. Aquí sí que se puede ir en mucho detalle, ¿no? ¿Qué reglas exactas queremos aplicar? El perfil, bueno, eso ya pues dependería de una implementación en concreto, pero en este caso, pues con esta sería suficiente para proteger nuestra máquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, aplicamos una regla en la que la comunicación entre el SCADA y la estación de ingeniería, etcétera, pues tuviera un control, bueno, entre todo y esas dos máquinas, mejor dicho. O sea, esas dos máquinas van a estar siempre protegidas. Ahora con el virtual patching. Así que, ¿qué es lo que nos queda por ver? Pues repetir los ataques y ver qué pasa. Si hacemos otra vez un intento de escaneo de puertos, nos vamos a encontrar con que no es posible. ¿Veis? Salen los puertos cerrados y no se detecta nada. Si hiciéramos ahora el ataque de explotación, pues veríamos que nos va a decir que el dispositivo no es vulnerable. ¿Por qué? Porque está actuando el virtual patching, que lo ha detectado y ha cortado el ataque. Esto mismo, ¿cómo se visualizaría? Pues si nos vamos a la parte de los logs, bueno, podemos ver el tráfico que está fluyendo, ¿no? Que está entre el SCADA y el PLC, hay tráfico Modbus, pero si nos vamos a los logs de seguridad, a Intrusion Prevention, podemos ver qué es lo que ha sucedido. Pues oye, ha habido un escaneo de puertos que se ha parado y ha habido también una explotación de Eternal Blue y ya aquí pues nos lleva a FortiGuard y podríamos ver todos los detalles. Vale, a continuación, esta parte es el despliegue de Nozomi en una red 5G privada. ¿Vale? Esto es parte del proyecto también en colaboración con nuestros compañeros de Telefónica de red, la parte de red. Entonces ellos han creado una aplicación que se llama 5G Now, que permite desplegar aplicaciones en el Edge de 5G de forma sencilla, prácticamente como si fuera un marketplace de Android o de Azure. Compras la aplicación, la descargas y prácticamente se instala. Y ya está. Es una visión que tenemos para el uso del 5G. Y una de esas aplicaciones que se podrían instalar en un Edge es Nozomi, o un SCADA, o muchas cosas. Realmente está lleno de posibilidades. En este caso, tanto Nozomi como el SCADA están instalados en el Edge. Aquí podemos ver pues, el robot, podemos ver el SCADA. Y ahora vamos a ver pues, que pulsando el botón de play, de start, en el SCADA, pues el robot empieza a moverse y empieza a hacer su trabajo, que es escribir algo. Pero ¿qué pasa? Pues que nosotros aquí no tenemos más visibilidad. Y si ahora viene un atacante y empieza a hacer cosas malas, no nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, yo ahora mismo, el robot vais a ver que ni se inmuta, pero vamos a hacer un escaneo de puertos, se podría hacer explotación, todo lo que hemos visto anteriormente, y no habría forma de darse cuenta, ¿vale? No tendríamos visibilidad. Por tanto, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues
usando un despliegue ves que sale toda la información del PLC y de todo lo que hemos estado usando. Pues si hacemos uso de Nozomi desplegado en el Edge de 5G, lo cual es una cosa bastante novedosa, podríamos tener visibilidad total de qué es lo que está sucediendo, a quién se está conectando, si hay salidas a Internet. Y en este caso concreto, pues podríamos detectar el escaneo de puertos. Aquí, bueno, y también ver el entorno, ¿no? Todo la gráfica de comunicaciones, etcétera, ¿no? Bueno, Nozomi es una herramienta extraordinariamente potente que si nos pusiéramos a hablar de todo lo que puede hacer, nos comeríamos un par de horas. Pero sí, esto es parte de lo relevante, ¿no? Podríamos ver pues las reglas de las alarmas que han saltado por culpa del escaneo de puertos. Así que eso es una opción que ya está disponible y que queremos impulsar para las industrias del futuro conectadas con 5G. Y bueno, hasta aquí sería la demo que teníamos originalmente preparada, pero ha surgido la posibilidad de enseñaros una cosa más que es sumamente interesante y a mí me parece, me encanta. Y es el uso de firewalls de Fortinet, o sea, los FortiGates, como colectores remotos de tráfico para Nozomi. ¿Y en qué consiste esto? Pues si tenemos nuestro switch que tiene un port mirroring, a través del cual pues es el típico despliegue de una solución de monitorización, y si no podemos desplegar, por ejemplo, en una subestación remota, cosas así, una sonda presencialmente, lo que podemos hacer es tunelizar ese tráfico mirror a través de un FortiGate que se conecta por una VPN segura a otro FortiGate centralizado, donde ya quizás con una sonda de Nozomi centralizada podemos centralizar todo ese tráfico de todas esas subestaciones remotas o de todos esos sitios y tener la misma visibilidad que si estuviera conectado directamente. En este caso os enseño un poquito cómo está hecho. Hace uso de dos tipos de interfaz o cosas interesantes que son el Virtual Wire y el VXLAN. Entonces, con eso lo que hacemos es tunelizar el tráfico, encapsularlo. Esto que veis es el tráfico de mirror que están viendo los firewalls, con dos firewalls, y entonces ya el firewall pues tiene la total visibilidad del tráfico de mirror que está fluyendo a través de él por la VPN a una situación remota y que también se puede de vuelta llevar a un Nozomi y podemos tener visibilidad total de lo que está pasando, ¿no? De nuevo de los escáneres de puerto, de si alguien ha parado o ha puesto en marcha un PLC, un cambio de programa, lo mismo que si estuviera conectado directamente. Así que, bueno, espero que os haya gustado la demo. Si queréis ver más, pues contactar con nosotros. Yo estoy encantado de enseñaros estas tecnologías. Y esto es solo un ejemplo de cómo puede trabajar todo junto, ¿no? Como Telefónica, con Fortinet, con Nozomi, podemos lograr una integración más justa y ofrecer una seguridad plus. Y ya me callo. No sé si me No, paso del tiempo. muchísimas gracias, Josué. Con qué pasión lo cuentas, se nota que lo vives y que lo tienes todo muy presente. Es un placer siempre ver cómo vas enriqueciendo esa demo y bueno, aprovecho también y le damos las gracias a Héctor García que te ayudó con la preparación de esta sorpresa y de la guinda del pastel. Por supuesto, gracias, Héctor. Bueno, pues vamos a pasar ya a la última etapa del evento. Tenemos a Iván Sanz, responsable de desarrollo de negocio en Telefónica Tech, que va a moderar la mesa redonda pues, con unos participantes de lujo. Así que ya te doy paso a ti, Iván, para que los puedas presentar y pasemos a conocer qué tienen para compartirnos. Muchas gracias, Raquel. Bueno, pues agradeceros a todos los que habéis participado y a todos los asistentes por dedicarnos este tiempo de vuestras agendas, que todos somos conscientes de lo apretadas que están. Y bueno, pues presentar en primer lugar a los cuatro ponentes de esta mesa redonda, que yo creo que hemos conseguido juntar a un
una pieza de cada uno de los sectores implicados. Tenemos a Andrés Escribano, director de Industria 4.0 en Telefónica Tech, en la parte de IoT y Big Data, ¿vale? Se unió en el 99, ¿vale? Asumiendo responsabilidades sobre infraestructuras y seguridad, y desde hace 7 años con un foco especial en toda la parte de IoT a nivel global, ¿vale? Desarrollando nuevas líneas de negocio. Tenemos a Len Sánchez, con una muy dilatada experiencia en el área de seguridad, y que desde 2018 se unió al departamento del CISO de Fortinet, y yo creo que nos va a aportar ese doble rol, que es tener ese rol de CISO, de responsable de seguridad en una empresa líder en el mercado de la ciberseguridad. Entonces, yo creo que la visión que nos va a poder aportar Alen es muy enriquecedora. Carmen Torrano, doctora en informática por la Carlos III, y trabaja en Telefónica en el área de ciberseguridad, liderando toda la parte de monitorización de seguridad OT-IoT dentro de Telefónica Tech. Y por último, Víctor Aguilar, director regional de Nozomi Networks en Iberia y Turquía, con más de 10 años de experiencia en ciberseguridad, y donde se ha especializado en seguridad desde el primer momento de su carrera, pero ha puesto foco en los últimos años en los entornos industriales y de IoT. Un poco para empezar, Andrés, ¿qué retos ves, o a nivel de retos de esta industria 4.0, cómo crees que los clientes industriales están mejorando en lo relativo a la conectividad para hacer frente a todo lo que hemos visto de transformación digital que lleva esta nueva industria del futuro? ¿Cómo lo ves? Hola Iván, hola a todos. Pues la verdad es que es una pregunta muy buena. Mirad, nosotros desde nuestro punto de vista viene todo relacionado con la transformación digital que se está produciendo en la propia fabricación de los elementos que se están comercializando. Tener en cuenta que ahora vamos hacia los productos digitales. Por tanto, todo lo que es la fabricación, todo lo que es el mundo industrial también tiene que soportar estos productos digitales. Se han mencionado muchas cosas que son importantes. Se han mencionado el tema de nuevas tecnologías, de nuevas necesidades. La palabra clave para nosotros en este reto es el tema de la movilización, la movilidad. Lo que aparece que cambia todo el concepto de ese nuevo modelo de Smart Factory es el concepto de la movilidad. Todo se va a mover, todo va a estar en modalidad de conexión wireless, o casi todo. Pensar que hay desde robots que se están moviendo alrededor de la factoría, moviendo cosas, los cobots, drones. Hay múltiples elementos que ya no van a estar de manera estática, sino que se van a movilizar. Eso implica una serie de retos, tanto en la parte de gestión de las propias infraestructuras que tienes que utilizar, y las comunicaciones que se van a utilizar. Se han mencionado las tecnologías en general del 5G, pero quedaros con la copla más importante, que es el tema de las redes privadas. Es un concepto que es un poco agnóstico a la tecnología, pero sí que cambia la forma de comercializar una tecnología que ya todos los días usamos, que es la tecnología móvil y celular, que es una tecnología que permite muchas características, muchas funcionalidades, y que ha dado un salto más. Y ese salto ahora nos permite pues tener opciones en cuanto a la fiabilidad de las comunicaciones que vamos a prestar a estos entornos industriales. Es una tecnología que, sobre todo, tiene ventajas a nivel de inversión. Tener en cuenta que las tecnologías celulares de las que estamos hablando tienen ciclos de vida de 15, 20 años. No es una obsolescencia de cada 3 o 5 años y ya no tengo capacidad de poder trabajar. Son tecnologías que están basadas en sistemas abiertos, en Open Standard, que nos permiten que muchos actores empiecen a desarrollar cosas y no son, como pasaba mucho en el mundo industrial, características propias de sistemas legados o muy centrados en el tema de lo que es la parte industrial. Luego, el 5G es un poco nuestro caballo de batalla, porque ya lo habían anticipado antes varios de los ponentes. Es uno de los elementos claves en ese salto que va a venir con el tema de las capacidades que vamos a poder hacer. Hablamos siempre de velocidades y capacidades de procesamiento de altos volúmenes de información, pero pensar también que el 5G nos va a permitir masificar el número de conexiones, tener en cuenta que ya no vamos a conectar cientos de elementos en la factoría, se van a conectar
miles o cientos de miles de elementos en una factoría transmitiendo datos con unas categorías heterogéneas a la hora de capturar esos datos, que vamos a tener que procesarlos. Es decir, abrimos una serie de retos importantes con respecto a estas nuevas visiones de la factoría, y uno de los que creo que es vital y es el momento correcto, de lo haber sacado en el momento correcto en este evento, es el tema de la seguridad. Tener en cuenta que cambiamos la forma de trabajar, ya no son los modelos tradicionales de seguridad. Todo lo que viene con el mundo digital implica un nuevo modelo de seguridad que afecta también a esta nueva factoría digital. Y este Wireless Factory, que es un poco el concepto que viene detrás, necesita de muchas capas para que funcione, y una cross a todas ellas es el tema de seguridad. Por tanto, creemos que todo lo que habéis contado aquí, con muchos ejemplos de lo que habéis puesto, es uno de los retos principales que tenemos que cubrir en el mundo de esa transformación de Industria 4.0. Muchas gracias, Andrés. Pues la verdad es que me lo has dejado muy bien para darle el paso a Alen, y es con estos retos con los que ha cerrado Andrés de tema de seguridad, y con tu doble rol de CISO y de responsable en una empresa de ciberseguridad de primer nivel, ¿cómo ves los retos que alguien con tu doble papel y con tu mismo perfil debe asumir en su compañía, y cómo un CISO debe abordar este reto que la industria del futuro, de la movilidad que nos comentaba Andrés en una industria, va a tener que asumir? ¿Cómo lo ves? Sí, gracias, Iván, por la pregunta. Yo quisiera plantear un poco el reto del punto de vista humano. Es decir, que hablamos de ambos dominios, el de la seguridad por un lado y el de la industria, que han sido separados casi por siglos. Hablamos de una evolución de la seguridad en la industria, desde la mecanización hasta la producción en masa, hasta la automatización, hasta la robotización. No ha necesitado tan el aporte de IP durante todos estos años. Entonces, los equipos de seguridad y los equipos de producción se han quedado separadas durante todos estos tiempos. Y el primer reto que tiene un CISO, de momento que veo yo dentro de esta empresa, pero también hablando cada día con otros CISOs, es la comunicación entre estos dos mundos. Porque el motor de esta convergencia es más de tipo económico. El hecho de que podemos pasar de la fase de datos a la fase de información, a la fase de conocimiento, que como lo ha dicho Edgar es fundamental en la seguridad de los sistemas, son enormes, pero son económicos. En la Junta Ejecutiva es más el CEFO que es el motor de esta convergencia, porque podemos así tener enormes beneficios económicos en trasladar, por ejemplo, el conocimiento de la arranca de una planta en un país, en otro país. Se identifican umbrales claves para una pieza mucho más finos que antes. Se minimiza las ventanas de mantenimiento que antes no eran programadas. Y este tipo de mantenimiento proactivo, por ejemplo, utilizando los algoritmos de IP para el análisis y actuar en los sistemas, el motor, el principio es económico. Entonces, el reto humano del CISO es de poder hacer la conversión entre un mundo de IP con un idioma, una forma de explicarse, metodologías, como por ejemplo, que nos has explicado, Vicente, evaluar, planificar, implementar, gestionar, pero ser capaz de explicar esto al mundo de la producción para evitar que rechace los beneficios de la seguridad de IP, porque durante años ellos decían que, bueno, lo más riesgo es la conexión entre las plantas, entre los procesos industriales. Y los riesgos asociados
tenemos que aprender un idioma que es el idioma de los riesgos. Es decir, evaluar la probabilidad que ocurre un evento y el precio de que, por ejemplo, tenemos una interrupción de producción, una interrupción de operaciones, daños a equipos, y los datos que nos permiten hacer esta conversión, esta traducción entre los riesgos industriales y el idioma que se entienda a nivel de ejecutivo, es el riesgo. Porque al final, el CEO, el CFO, el CMO y el CISO, su trabajo es de elegir entre escenarios de riesgos. Entonces, esta dimensión humana que nos permite convertir los riesgos en riesgos financieros y ser capaz de utilizar nuestras tecnologías, tal como el aprendizaje de máquinas, machine learning y estos algoritmos, necesitan primero que se entiendan los riesgos y de exprimirlos en términos económicos. Y eso nos permite aumentar nuestros presupuestos y también la influencia que tenemos en los procesos de producción. Y el diálogo que se establece entre los equipos buscando estos datos de producción y convertirlos en datos económicos para que se plantean escenarios de inversión asociados a escenarios de riesgo y implementación después de estas metodologías, de este mundo, lo que hemos visto entre Nozomi y Fortinet, de que se entiende los protocolos de producción que se convierten en reglas y que se aplican después del análisis, cosas tal que la segmentación, la microsegmentación, la autentificación, el hecho de que, por ejemplo, en el caso del robote, esta orden de parar el robote no tiene nada que hacer en un modo de producción, lo hubiera aprendido el algoritmo de Machine Learning por parar que se ha aplicado esta orden. Y es un tema que a fecha de hoy todavía existe entre equipos de producción y equipos de seguridad. Y el diálogo muy sano que se establece tratando de aplicar y de estimar el riesgo, exprimirlo en términos de riesgo, es una manera de acelerar la securización de la digitalización. Muchas gracias, Alain. Muchas gracias por la visión y esta visión muy enriquecedora que nos has dado. Y ahora pues vamos a pasar un poco a cambiar el rol y Carmen, un poco con el reto, estos mismos retos que nos trasladaba Alain, pero ahora desde el punto de vista de integrador. ¿Qué valor añadido podemos aportar desde el punto de vista del integrador que tiene ese conocimiento de las tecnologías, de las necesidades, de los riesgos a los que se tiene que enfrentar un CISO y como integrador desde Telefónica cómo podemos ayudar? Buenos días, pues sí, efectivamente, se ha hablado mucho de toda esta parte de convergencia IT, OT, hemos hablado de nuevas tecnologías como es el 5G, de las redes privadas, etcétera, y obviamente el reto está en cómo podemos hacer todo esto de la forma más segura posible. Obviamente lo que quieren nuestros clientes es pues no tener incidentes de seguridad o reducirlos lo mínimo posible y no salir en las páginas de los periódicos, ¿no? Por ejemplo, como decía antes Edgar, estamos viendo todas las semanas en los periódicos incidentes de seguridad. Por nombrar algunos de las últimas semanas, pues paradas en fábricas cerveceras, problemas en fábricas, en empresas de tratamientos de agua, en Estados Unidos. Ha habido también varios casos de ransomware que han afectado a empresas pues tanto energéticas como de muchísimos otros sectores. Y al final esto es algo que estamos viendo todos los días y tenemos que ver cómo solucionarlo, ¿no? Para ello, pues, ¿cuáles son algunas de las necesidades que estamos observando en nuestros clientes? Por un lado, ya se ha hablado de la segregación y segmentación, es fundamental el separar esta parte IT de OT, es decir, que si hay un ataque en la parte de IT, no puede afectar a la parte OT o viceversa.
Por otro lado, bueno, todo lo que tiene que ver con la visibilidad, ¿no? Estas soluciones de monitorización, como puede ser Nozomi, por ejemplo, que nos dan estos ojos, ¿no? Esta visión de qué es lo que tenemos en las fábricas, qué es lo que tenemos en las plantas, y solamente cuando sabemos qué assets y qué tenemos conectado es cuando podemos protegernos. Por tanto, esta fase es fundamental. Esto tiene una relevancia muy importante y hemos visto en algunos casos, por ejemplo, el de Norsk Hydro, que es una empresa de fabricación que también fue atacada, y se veía que había hasta PlayStations conectadas, ¿no? Por tanto, muchas de las veces podemos estar descubriendo cosas que no sabemos ni siquiera que tenemos conectadas en nuestra fábrica. También el tema de los accesos remotos toma muchísima importancia, no solamente en general, ¿no? Porque, por ejemplo, los proveedores pues, pueden dar este soporte técnico en los equipos, en los PLCs, etcétera, sino porque también en la situación en la que estamos viviendo de pandemia, en la que los desplazamientos son más costosos, etcétera, pues puede ser una solución que realmente nos esté aportando mucho valor. Y bueno, pues luego puede haber otro tipo de casuísticas como los de Virtual Patching y otras que hemos estado comentando anteriormente. Desde Telefónica, pues podemos hacer este acompañamiento al cliente en todo este proceso, es decir, dar un poco este end-to-end y desde el primer momento, desde esta fase más de consultoría, de evaluación, tenemos que hacer este levantamiento, ver en qué estado está nuestro cliente y en función de eso, de su madurez y de sus necesidades, pues recomendarle qué es lo que mejor se ajusta, cuáles son las tecnologías y las soluciones de seguridad que creemos que mejor se adaptan a su casuística y a su madurez, ¿no? Por tanto, esto es algo que, digamos, esta visión de conjunto, este portfolio tan completo de diferentes soluciones, creo que es algo que aporta mucho valor, ¿no? Porque la seguridad es un proceso, no se trata solamente de una solución en particular, sino que necesitamos evaluar todos los diferentes ángulos y ver dónde podemos, en fases iterativas, dónde podemos ir digamos, proponiendo este tipo de soluciones a nuestros clientes, ¿no? De forma que tengamos esta visión holística. Por supuesto, pues tenemos una gran capacidad de partnership, ¿no? Pues tenemos partnership con Nozomi, con Fortinet y con muchas otras. Incluso hablábamos de algunos elementos más innovadores que estamos trabajando últimamente, como puede ser el tema de protección en robots, que estamos también trabajando bastante últimamente. Y por último, no quiero dejar de mencionar el tema del SOC, ¿no? El tema de cómo operar estas tecnologías, porque no se trata únicamente de tener una tecnología, sino que toda la parte humana que está por detrás de la seguridad es fundamental. Como sabéis, en Telefónica tenemos un SOC distribuido a nivel mundial que está localizado en 11 puntos diferentes, en diferentes geografías, y que trabaja 24/7, donde contamos pues, con expertos, analistas, personas certificadas que tienen realmente el conocimiento para poder entender y operar este tipo de herramientas. Es decir, necesitamos saber si hay falsos positivos, necesitamos generar estos informes, incluso el nutrir y enriquecer toda esta inteligencia con inteligencia propia que podamos tener desde la parte de ciberseguridad de Telefónica. Por tanto, esto me parece un valor fundamental que se añade a todas estas tecnologías, ¿no? Y, por ejemplo, todas estas integraciones en la que, como hemos visto, pues Nozomi y Fortinet son un complemento perfecto como soluciones de monitorización y visibilidad y la parte de Fortinet, que sería la parte más reactiva o la parte de actuación y mitigación, ¿no? Pues un poco el poder hacer todas estas integraciones y el poder dar esto como un servicio al cliente sin que se tenga que preocupar ni de instalar un SIEM, ni de configurarlo, ni un SOAR, etcétera, sino el darle todo esto como un servicio ya operado al cliente, me parece que es un valor muy importante que estamos aportando desde nuestro área. Muchas gracias, Carmen. Y Víctor, por cerrar ya la mesa redonda, te voy a pedir lo más difícil, que saques esa bola mágica para adivinar el futuro y como fabricante que ha nacido en este ecosistema de industrial, ¿cómo veis que va a evolucionar este mundo de ciberseguridad OT y cómo una empresa se va a poder ir adaptando a esta evolución que nos viene y que no todo el mundo tiene claro cómo va a ser, sino que va a ir evolucionando? Bueno, gracias, Raúl, por la pregunta y antes de nada, gracias a todos, también a Fortinet, a Telefónica, a los compañeros de Nozomi por la organización del webinar y a la gente que está conectada. Pues sí, como comentas, bueno, un poco hay que analizar cómo está el estado del arte actualmente, cómo están las compañías actualmente. Yo creo que actualmente pues hay compañías que están en diferentes fases, por decirlo de alguna forma. O sea, hay compañías que se encuentran con un grado de madurez bastante avanzado, pero la vasta mayoría yo diría que están todavía pues madurando hacia esta necesidad de monitorización de redes OT y IoT.
Entonces, bueno, si vamos un poco al primer paso, lo que tenemos son compañías que han empezado su transformación digital o que están evolucionando en su transformación digital, saben que necesitan adaptarse, necesitan tomar decisiones basándose en los datos de sus procesos y necesitan recolectar esos datos. Para ello, pues, bueno, pues necesitan conectar la parte de sus redes OT o sus redes Industrial IoT con los cores de información o de análisis de datos para poder pues ser más competitivos y ganar, tener esa ventaja competitiva al final respecto al resto de compañías. Entonces, como parte de esa evaluación, de esa transformación digital, viene una reevaluación de los riesgos y ahí es donde empieza a notarse o ahí es donde empieza a empujar esta necesidad. O sea, se dan cuenta de que tienen un conjunto de activos conectados en sus redes OT, que son activos críticos, son el core del negocio y tienen cierta información de que pues generalmente tienen carencias de seguridad en estos dispositivos, pero no tienen mucha más información. No conocen realmente qué es lo que hay conectados en sus redes OT. Otros casos, hay otras compañías que ya se ven empujadas, digamos, a implementar soluciones de este tipo, ya por propias regulaciones. Empiezan a salir regulaciones, sobre todo en infraestructuras críticas, que obligan a tener monitorización de este tipo. Y finalmente hay compañías que en el peor de los casos pues se dan cuenta o se están dando cuenta de que existe esta necesidad de monitorización o de priorizar la seguridad en sus redes OT, pues porque han tenido algún incidente, como los casos que mencionaba Carmen anteriormente. Entonces, bueno, lo que sí que es cierto es que muchas están en esta primera fase, yo diría que la mayoría tienen esta visibilidad o ya conocen, tienen conciencia, digamos, de que tienen que desplegar soluciones que les den visibilidad y que les den ciberseguridad en sus redes OT. Y a partir de ahí empiezan a tomar los primeros pasos lógicos. El primer paso lógico suele ser, pues, también un poco al hilo de lo que comentaba Len, es esa coordinación con los equipos de OT, es decir, contactan con los responsables de los activos OT, contactas con los responsables de la operativa, intentan extraer de ellos o obtener de ellos toda la información que haya, pues información del tipo de si hay alguna arquitectura ya desplegada, alguna arquitectura de OT desplegada, diagramas de red, inventarios de activos que puedan tener. Al final, la mayor parte de las veces pues, se llega a la conclusión de que sí hay algo de información, tienen diagramas de red que muchas veces han sido evolucionados, pero pensando más en la productividad o en reducir costes más que realmente en la ciberseguridad. Y la conclusión que sacan es que, bueno, tienen algo de información, pero no tienen información suficiente para hacer esa evaluación del riesgo, que también lo comentaba Alen en su charla. Esa necesidad de saber cuál es el riesgo que tengo al implantar esta transformación, al recolectar estos datos de mi proceso para poder avanzar y ser más competitivo. Entonces, aquí es donde entran en juego nuestras soluciones como la nuestra, que se despliegan muy fácilmente, que no tienen ningún impacto sobre la operativa habitual de una planta específica, por ejemplo, y que proporcionan gran cantidad de información. Normalmente cuando se despliega la solución se empiezan a ver, lo habéis visto un poco en la demo, pero se empieza a descubrir todo lo que hay en la red, se ven activos que no se contaba con ellos, que no están gestionados, se ven redes que suelen ser, la mayoría de las veces, de nuevo, siempre no me gusta generalizar, pero la mayoría de las veces son bastante planas, no existe segregación, vulnerabilidades críticas en activos críticos y que nunca se ha mirado de parchear. Es cierto que hay sistemas operativos antiguos y firmware antiguos que no se pueden parchear muchas veces, pero también lo adelantaba Josué, o sea, se pueden realizar parcheados virtuales o buscar algún otro tipo de alternativas para intentar minimizar ese riesgo, pero nunca se ha hecho. Entonces, están descubriéndolo ahora cuando se conecta por primera vez o se da visibilidad sobre ello. Y del mismo modo, otro caso muy habitual son las conexiones remotas. Muchos vendors pues, dan soporte directamente sobre su solución, la solución que en ocasiones es incluso caja negra, y dan soporte y hay una conexión remota ahí que nadie está controlando. Pues toda esa información es la que ya por fin yo creo que hace que las empresas tomen acción y realmente hagan un enforcement de sus políticas o intenten hacer un enforcement de esa seguridad. Para eso ya, pues aquí es donde estas integraciones que tenemos con Fortinet, por ejemplo, pues empiezan a tomar gran valor, colocando, bueno, lo primero que se suele hacer es buscar los activos críticos, hacer un perfilado de su riesgo y a partir de ahí intentar minimizar ese riesgo. Pues, normalmente, como ya también comentabais, se empieza con una segmentación o incluso una microsegmentación, o es un parcheado virtual que decíamos antes, o incluso haciendo un hardening, un poco de bastionado de estos activos críticos, pues son unos primeros pasos que ya bueno, empiezan a ir en la dirección correcta. Entonces yo diría que hasta aquí
la mayoría de las fábricas, o al menos más del 50% de las fábricas, de las plantas, de las empresas industriales, compañías industriales, están en esta fase, entre esta fase temprana en la que ya tienen conciencia de la necesidad y esta fase en la que han empezado a tomar alguna acción. Y luego hay otro conjunto de fábricas, otro conjunto de compañías industriales o industrias que sí que están un poquito más avanzadas, o sea, ya han ido un paso más allá y ya su ciberseguridad OT está integrada y coordinada con los equipos IT, con los equipos de monitorización, con los equipos de ciberseguridad de la compañía y realmente están utilizando ya la herramienta como tal. Ya, aparte de tener esa visibilidad, han tomado acciones sobre su propia red y están utilizando y registrando y revisando alertas. Normalmente a nivel técnico pues implica integraciones con SIEM, con SOAR, creación de planes o creación de respuesta anti-incidentes, planes de respuesta anti-incidentes, o simplemente lo que hacen es utilizar partners especializados como Telefónica para comenzar para apoyarse en ellos y poder tener toda esta parte avanzada o esta especialización avanzada apoyándose directamente o utilizando los servicios de un partner que tenga el conocimiento. Entonces, estos son un poco el estado actual, digamos, el estado del arte. La tendencia hacia ahora es que estas empresas que están en una fase más temprana, poco a poco, inicialmente era poco a poco, pero la verdad es que se está acelerando en los últimos años, están moviendo ya una implementación de monitorización de entornos de su red industrial, una monitorización, y para poder aportar tanto visibilidad como seguridad, como decía, se está acelerando cada vez más y yo creo que se va a acelerar más en los próximos años cuando empiecen a establecerse las tecnologías 5G o Wi-Fi 6, y del mismo modo aquellas empresas que son más grandes, que ya tienen, digamos, bien establecido su infraestructura de seguridad OT, industrial IoT, pues también van a tener el reto que también avanzaba Edgar en su presentación, el reto de la escalabilidad. O sea, al final vamos a tener cada vez más dispositivos traídos también por estas nuevas tecnologías o nuevas capacidades de conexión, nueva sensórica, capacidad de recoger información de las plantas. Y este va a ser, en mi opinión, va a ser la clave en los próximos años. O sea, tener soluciones que sean capaces de escalar al mismo ritmo que la red y que el número de dispositivos conectados va a ser clave en los próximos años. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, ya, dar las gracias a los 4 ponentes, a Andrés, a Alen, a Carmen y a Víctor, por aportar vuestro conocimiento y vuestra experiencia y compartirlo con todos nosotros. Nada, muchas gracias a todos y Raquel, tuyo. Muchas gracias. Bueno, ya solo queda a extender el agradecimiento nuevamente a todos los que habéis participado en la mesa redonda, como ponentes en las presentaciones, a Josué por la demo y a toda la organización que ha hecho posible este webinar conjunto de la industria del futuro. Como hemos puesto en el chat, podéis hacernos llegar preguntas, peticiones para realizar ASPIs, peticiones para realizar los fast track y, por supuesto, cualquier consulta adicional que tengáis. Muchas gracias a todos y, nuevamente, gracias por vuestro tiempo.